¿Por qué anhelamos justo aquello que tiene el poder de dañarnos? Y si esa persona que más te atrae, esa que se te mete en la piel como un susurro inevitable, no fuera más que el reflejo más crudo de tu herida más vieja. Y si eso que llamas amor, ese estremecimiento que te paraliza y te incendia, solo fuera el disfraz elegante de un trauma intentando cerrarse. Jung lo dijo con una claridad inquietante. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, éste gobernará tu vida, y tú lo bautizarás destino. Esa frase no es poesía, es advertencia. Es un murmullo lúcido que brota desde lo más profundo de la psique humana para recordarnos que lo que confundimos con pasión muchas veces es simplemente el alma desesperada tratando de reescribir la historia. Todos hemos estado ahí, acostados en la madrugada, con la luz fría del celular brillando sobre el rostro, mientras esperamos un mensaje que no llega. Repasamos una y otra vez cada palabra que se dijo, cada espacio que se dejó vacío, cada silencio que pesó más que cualquier frase, y aunque creemos que intentamos descifrar al otro, lo que realmente tratamos de entender es por qué esa ausencia duele tanto, por qué ese hueco en el pecho se siente tan familiar, tan íntimo, casi hogareño, y sobre todo, por qué ese vacío nos parece amor. Jung no vino a consolarnos, vino a ponernos un espejo enfrente, y a veces, lo que se refleja ahí resulta perturbador. Según él, el deseo no es solamente química ni un juego de hormonas. Es un llamado profundo de lo inconsciente. Es la ánima o el ánimus manifestándose, figuras internas moldeadas por lo que hemos reprimido o negado, proyectándose sobre alguien que ni siquiera lo sabe. Esa búsqueda de completud suele convertirse en una trampa. La verdad más incómoda sobre la atracción no es que sea intensa, sino que es precisa. Encuentra con una exactitud aterradora la grieta exacta de tu espíritu, y entra por ahí. Muchas veces no nos enamoramos de la persona que tenemos enfrente, sino de quien carga, sin saberlo, los rasgos perfectos de quien un día nos hizo falta. No amamos al otro. Amamos la posibilidad de rescatar la parte olvidada de nosotros mismos. Eso que percibiste como química, tal vez solo era tu herida susurrándote. Esta vez sí va a funcionar. Pero, ¿realmente funcionará? En este recorrido vamos a caminar contigo hacia ese abismo, sin barandales ni promesas de luz inmediata, porque la única salida real es mirar de frente la oscuridad que guardas dentro y comprender de una vez que el deseo no siempre apunta hacia el amor, a veces señala hacia tu propio cautiverio. Tómate un instante, cierra los ojos, respira profundo. Piensa en la persona que más te ha atraído en tu vida. Ahora pregúntate con sinceridad brutal, ¿eso era amor o era tu pasado pidiendo atención? ¿Por qué algunas miradas nos atraviesan como si fueran una cuchilla fina, mientras que otras apenas rozan nuestra piel? ¿Por qué hay personas capaces de desordenarnos en minutos, mientras que otras, incluso más convenientes, nunca logran encendernos nada? Y lo más inquietante, ¿por qué nos sentimos atraídos, una y otra vez, por quienes no pueden amarnos? O peor aún, por quienes tienen la capacidad de destruirnos. Vivimos en una ilusión bastante peligrosa, la idea de que el deseo es un indicador confiable, que donde hay fuego, hay verdad. Pero Jung diría, donde hay fuego, hay sombra ardiendo. El deseo que te deja sin aliento casi nunca es puro, suele ser un síntoma, un grito del alma intentando completarse, aunque eso signifique repetir exactamente aquello que la hirió. Imagina que entras a un lugar lleno de gente. Muchos te sonríen con amabilidad, otros pasan sin notar tu presencia, pero de repente, alguien cruza la mirada contigo, y algo dentro de ti se tensa, despierta, se estremece. Intentas mantener la calma, pero sabes que acabas de sentir un tirón visceral, algo que parece más fuerte que tu voluntad. Ese impulso no es amor, es reconocimiento. Reconoces en esa persona una ausencia conocida, una forma específica de frialdad, de distancia, de seducción, que se siente dolorosamente familiar. No te enamoras de quien te mira, te enamoras de quien activa tu herida. Jung llamó a esto proyección. Es cuando lanzamos hacia el otro todo lo que aún no reconocemos en nosotros mismos, nuestras carencias, nuestros miedos, nuestros deseos ocultos, nuestros traumas mal cerrados. Creemos ver a alguien, pero lo que observamos es el reflejo de aquello que nos falta. Por eso esa persona equivocada parece tan correcta,
tan inevitable, porque encaja perfectamente con la pieza que falta en nuestro rompecabezas emocional, aunque al final traiga más dolor que alivio. Hay una historia que ilustra este patrón con claridad brutal. Un hombre exitoso, admirado, con una espiritualidad sólida, pero cada vez que se enamoraba lo hacía de mujeres frías, distantes, inaccesibles, mujeres que lo hacían sentirse invisible. Sus amigos le repetían lo evidente: mereces a alguien mejor. Pero para él era imposible alejarse. Se sentía vivo en esa tensión. En los pocos momentos en que ella le mostraba cariño, él sentía plenitud. Cuando ella se alejaba, el mundo se le desmoronaba. Ella parecía su mayor amor, pero en realidad era el eco de una ausencia temprana, la de su madre, emocionalmente ausente. Una mujer que le enseñó que el amor era algo que debía ganarse, nunca algo disponible de manera natural. Él no buscaba amor, buscaba redención. Buscaba, sin saberlo, la posibilidad de ser elegido por fin. ¿Y tú? ¿Tu deseo realmente es por la persona que tienes enfrente? ¿O es por la posibilidad de reparar un amor que un día se rompió contigo? Estas dinámicas operan debajo de la superficie. Puedes decir que quieres una relación tranquila, pero te atrae quien te provoca ansiedad. Puedes declarar que deseas paz, pero solo sientes pasión en el conflicto, no porque estés mintiendo, sino porque algo dentro de ti está intentando reescribir la historia a través de la repetición. El inconsciente, decía Jung, no olvida, ni perdona, ni simplifica. Repite. Repite hasta que el dolor se vuelva consciente o eterno. Por eso lo que te atrae no siempre es amor. A veces es karma, y el karma no es castigo. Es repetición hasta que aprendes. Las personas emocionalmente sanas no provocan huracanes en tu pecho. No te ponen en alerta constante. No encienden tu ansiedad como si fuera un motor. ¿Por qué? Porque no activan tu herida. Pero si tu brújula emocional está desviada, vas a confundir eso con aburrimiento. Vas a creer que falta algo, cuando en realidad lo que falta es el caos que aprendiste a llamar amor. La pasión nacida del trauma es adictiva. Crea un baile entre expectativa y abandono. Un vaivén entre éxtasis y vacío que tu sistema nervioso, si fue entrenado en el dolor, interpreta como hogar. Puedes incluso decir: me gustan las relaciones intensas, pero tal vez eso que llamas intensidad solo sea desesperación con perfume bonito. Y en este punto, quiero hacerte una pregunta, una sola, para que me respondas en los comentarios cuando hayas terminado de ver todo este contenido. ¿A quién has amado con tanta fuerza y por qué crees que lo amabas? No me digas el nombre. Dime la emoción. ¿Era calma o tormenta? Carl Jung nos invita a observar no solo a quién deseamos, sino qué parte de nosotros es la que está deseando. Porque si es el miedo, la carencia o la necesidad infantil de demostrarle algo a alguien que ya no está, entonces no es amor lo que estás sintiendo. Es un grito. Y los gritos no construyen hogares, solo hacen eco en las mismas paredes donde ya sufriste antes. Hay algo que debes comprender con urgencia. Tu enemigo más peligroso no está afuera, está adentro. Es ese impulso que te hace explotar sin razón, esa ansiedad que te paraliza, ese apego que te encadena a quien no te corresponde. Todo eso obedece a un patrón interno que sigue funcionando sin tu permiso. Y hasta que no reestructures la forma en que tu mente opera, seguirás repitiendo las mismas historias, con distintos cuerpos, pero con heridas idénticas. El trauma no desaparece, se organiza, se disfraza, se vuelve brújula, y mientras no seas tú quien la tome en las manos, ella te guiará hacia donde siempre te llevó, lugares que duelen. Existe un método para recodificar estas reacciones automáticas, para romper el ciclo desde adentro, con lógica fría y conciencia estratégica. Pero antes de pensar en métodos, tienes que mirar a tu historia de frente, sin filtros, sin excusas, porque muchos de los deseos que crees tuyos no te pertenecen, son herencias emocionales. Hay un aspecto de la teoría junguiana que es tan profundo como inquietante. La psique no está sola. Está habitada por figuras internas que moldean tu forma de mirar, de sentir, de amar. Entre ellas dos destacan por su intensidad, la ánima y el ánimus. No hablamos de género biológico, sino de energía psíquica. La ánima es la parte femenina reprimida en el hombre. El ánimus,
la parte masculina reprimida en la mujer. Estas figuras no mueren cuando se reprimen, crecen. Se vuelven imágenes cargadas de emoción, casi míticas, que esperan dentro de la sombra. Y cuando encuentras a alguien que refleja esa figura interna, el impacto emocional es devastador. Pierdes la objetividad, pierdes el centro, confundes encuentro con destino. Imagina a un hombre que desde niño aprendió que la sensibilidad era debilidad, que llorar no era permitido, que pedir cariño era vergonzoso. Creció endureciendo su alma, cortando partes de sí mismo para encajar en una imagen de fortaleza superficial. ¿Qué pasó con su ternura, con su intuición, con su capacidad de entrega? No murieron. Fueron relegadas a lo profundo, hasta volverse la figura de la ánima, una mujer imaginaria que representa todo lo que él no pudo ser. Ahora imagina que un día se cruza con una mujer que encarna precisamente esa energía, mística, emotiva, delicada, intensa. Él no se enamora de ella, se enamora de su ánima proyectada en ella. No busca a esa mujer concreta, sino la parte de él que nunca tuvo permiso de vivir. Y en ese deseo no hay conexión, hay hambre de completud. Lo mismo ocurre con las mujeres, aquellas que crecieron escuchando que debían ser suaves, comprensivas, modestas, siempre cediendo. Aprendieron a reprimir su fuerza, su rabia justa, su poder, su visión. Esa energía reprimida se transforma en el ánimus, una figura masculina idealizada, segura, dominante, casi imponente. Cuando aparece un hombre que refleja esa energía, ella siente una atracción inmediata, casi espiritual. Pero no está viendo al hombre real, está viendo al símbolo. Y amar símbolos es peligroso, porque nunca muestran su sombra. Y aquí entramos en uno de los puntos más profundos. La sombra. La sombra es ese cuarto cerrado donde guardaste todo lo que no pudiste mostrar. Tus rabias ocultas, tus impulsos, tus deseos prohibidos, tu envidia negada, tu sexualidad incomprendida, tu fragilidad. Todo aquello que no podías ser, pero que tampoco pudo desaparecer. La sombra no muere, espera, y cuando encuentra una forma de salir, sale como impulso, como deseo abrasador, como atracción hacia alguien que no encaja con lo que dices querer. Te enamoras de aquello que te hiere, porque su presencia activa la parte tuya que nunca tuviste el valor de mirar. Según Jung, no nos relacionamos con personas, sino con los contenidos inconscientes que proyectamos en ellas. Y mientras no conozcas tu sombra, estarás condenado a obedecerla. Amarás lo que te destruye porque te resultará familiar. Desearás lo que te aprisiona porque te recordará un amor antiguo que no terminaste de entender. Y llamarás destino a lo que en realidad es solo programación psíquica. Pero hay algo aún más inquietante. Hay personas que, sin ser malignas, aprenden a manipular su sombra, a usarla a su favor. Son personas que entienden el poder del deseo en el otro, que saben qué botones pulsar, qué palabras decir, qué silencios emplear. No necesitan violencia, necesitan presencia. Intuyen tu vacío, intuyen tu falta, y encarnan exactamente aquello que tú buscas para sentirte completo. Cuando eso ocurre, te pierdes, te entregas sin darte cuenta, no porque estés enamorado, sino porque esa persona se convierte en el espejo perfecto de tu inconsciente, y en ese reflejo pierdes la libertad. Piensa en todas las veces que te obsesionaste con alguien que no tenía sentido, alguien que te lastimaba, alguien que desaparecía y regresaba como si tu corazón fuera un cuarto de hotel. ¿No te parece extraño que justo esa persona te resultara irresistible? ¿Que tus pensamientos giraran alrededor de alguien que no te daba paz? Quizá no era amor, quizá era tu sombra diciendo: aquí estoy, mírame. Si esto es cierto, si la parte más oculta de ti es la que elige quién te atrae, entonces tu deseo no es tan libre como creías. Es condicionado, programado, determinado por historias viejas que aún respiran dentro de ti. Pero hay una salida, aunque no es sencilla. Jung la llamó individuación, el proceso de volverte entero, de mirar a tu ánima y a tu ánimus sin proyectarlos, de reconocer tu sombra sin temerle, de integrar aquello que fuiste obligada u obligado a enterrar. Cuando comienzas a integrar lo negado, algo cambia. El deseo cambia, el amor cambia. Dejas de buscar en otro lo que te falta. Dejas de enamorarte de fantasmas. Empiezas a amar personas reales,
con fallas y con presencia. Entiendes que el amor no es completud, es desbordamiento, y que el deseo, cuando nace de la conciencia, no es compulsión, sino elección. Pero para llegar ahí, debes descender primero. Debes ir hacia las partes que más te aterran. Debes conversar con los fantasmas que empujan tus decisiones emocionales. No para obedecerlos, sino para liberarlos. Porque solo quien conoce su sombra puede amar con luz. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero placer en el amor no está en ser deseado, sino en ya no necesitar perderte en nadie para sentirte existiendo. Hay un silencio particular que llega después de que la persona que amas te hiere por enésima vez. Un silencio que no sorprende, que reconoce, que parece decir, yo ya sabía que esto iba a pasar, y aún así te quedaste. ¿Cuántas veces te has quedado en relaciones que duelen pero no sueltan? ¿Cuántas veces has sentido un deseo feroz por alguien que solo sabe negarte? Lo llamas amor, lo llamas pasión, lo llamas intensidad. Pero Jung tendría otro nombre: repetición emocional. No estás amando a esa persona. Estás tratando de ganar una batalla muy antigua con un nuevo contrincante. La mente cree que está eligiendo, pero el alma está repitiendo. Cambias el rostro, pero no el guión. Cambias el nombre, pero no el patrón. Y el patrón seguirá ahí, hasta que lo mires con la valentía de un adulto que ya no quiere vivir desde sus heridas. Déjame llevarte más hondo, porque lo que Jung llamaba complejo no es un concepto abstracto. Es el corazón emocional que gobierna silenciosamente tus elecciones en el amor. Un complejo no es un pensamiento. Es un centro de gravedad psicológico que se activa como un imán cuando aparece el tipo de persona capaz de reanimarlo. Es un código interno que te susurra: revive esto, pero ahora con otra persona. Esta vez tal vez salga distinto. El problema es que rara vez cambia el final, porque quien actúa desde la herida elige con los ojos del niño que sufrió, no con la consciencia del adulto que podría salvarse. Por eso repites. Por eso tropiezas en la misma piedra con nombres diferentes. Por eso te enamoras de la misma ausencia, del mismo tipo de frialdad, del mismo silencio que ya conocías. No porque seas ingenuo o ingenua, sino porque tu inconsciente cree que está intentando una reparación. Quiero contarte algo que muchos viven sin comprender. Amar a quien te hiere no siempre es un error. A veces es un intento de curación mal formulado. Un niño que necesitó amor y no lo tuvo, sigue buscándolo en la adultez, pero lo busca donde la herida se originó, no donde podría sanar. Ese niño interno sigue esperando que la persona fría esta vez sí lo vea, que la persona ausente esta vez sí se quede, que la persona distante esta vez sí lo elija. Es un intento noble, desesperado y trágico. Te contaré una historia que seguramente reconocerás, porque aunque tenga otros nombres, todos la hemos visto alguna vez. Un hombre emocionalmente maduro, respetado, espiritual, exitoso. A los ojos del mundo, era un ejemplo de estabilidad, pero su vida amorosa era un campo minado. Solo se enamoraba de mujeres frías, inaccesibles, mujeres que desaparecían, que no respondían mensajes, que lo ignoraban sin motivo. A ratos lo trataban con cariño, y luego lo empujaban al vacío emocional sin explicación. Él sufría, pero no podía irse. Estaba atrapado. Todos decían lo mismo: te mereces a alguien mejor. Pero él no podía escuchar esa frase. ¿Por qué? Porque no estaba enamorado de esas mujeres. Estaba enamorado del rechazo. Era adicto, no a la persona, sino al sentimiento de no ser elegido. Ese sentimiento no era nuevo. Venía de su infancia. Su madre era exactamente así, cariñosa solo cuando quería, ausente cuando él más la necesitaba, impredecible, emocionalmente lejana. Ese niño que fue nunca recibió un sí, claro, nunca recibió un abrazo sin condiciones. Y ahora, como hombre, su inconsciente intentaba sanar esa herida eligiendo mujeres que replicaban el mismo patrón. No buscaba amor, buscaba justicia emocional. Buscaba ganar un amor que no era de ellas para darle, sino de la madre que ya no estaba allí. Y por eso se enamoraba de lo que le hacía daño, porque su alma creía que, si esta vez lograba que lo eligieran, se cerraría la herida, que llevaba cargando toda su vida. ¿Te suena familiar? Porque no solo les pasa a los hombres. ¿Cuántas mujeres viven enamorándose de hombres que son un torbellino emocional?
hombres excitantes, intensos, dominantes, pero fríos. Hombres que halagan con pasión al inicio y luego desaparecen como si no existieras. Hombres que encienden el fuego con una frase y luego dejan el cuarto en tinieblas. Hombres que seducen y luego castigan con silencio. Ellas dicen, los buenos me aburren, como si la paz fuera poco, como si la calma no supiera suficiente. Pero detrás de ese patrón hay una niña que de pequeña entendió que el amor debía conquistarse, que tenía que ser increíble para merecer atención, que la ternura no venía sola, sino después de un esfuerzo, después de un sacrificio. Una niña que tuvo un padre distante, o impredecible, o emocionalmente ausente. Una niña que aprendió que el amor venía con hambre, que el cariño tenía precio, y hoy como adulta, confunde ansiedad con pasión, confunde angustia con química, confunde abandono con destino. Ese tipo de amor no es romanticismo, es trauma recargado, y el cuerpo se mete en el juego. Late rápido, tiembla, se obsesiona, siente mariposas, pero esas mariposas no vienen del alma, vienen del estómago vacío de afecto. El trauma, cuando no se cura, se vuelve brújula, y esa brújula rota te dirige exactamente hacia quien puede recrear tu dolor, con la esperanza inconsciente de que esta vez todo sea diferente. Pero rara vez lo es, porque sigues usando el mismo veneno para intentar sanarte. Jung llamó a esto compulsión a la repetición, esa fuerza que te empuja a revivir el mismo guión una y otra vez, como si la vida fuera una obra de teatro en la que cambian los actores, pero nunca el argumento. Cada vez que eliges a alguien que no te elige, cada vez que te sientes atraído por quien no sabe amar, cada vez que confundes intensidad con amor, estás obedeciendo a esa compulsión, y mientras no te des cuenta de esto, seguirás confundiendo dolor con profundidad. Seguirás creyendo que un amor complicado es un amor especial. Seguirás llamando alma gemela a lo que en realidad es solo un viejo fantasma con otro rostro. Pero hay un camino para salir del laberinto. Y no empieza afuera. No empieza cambiando de pareja, ni bloqueando números, ni prometiéndote que esta vez sí elegirás mejor. Empieza mirando hacia adentro, con una sinceridad que incomoda, con una valentía que a veces duele. Tienes que preguntarte, ¿este deseo nace de mi luz o de mi hambre? ¿Quiero a esta persona? ¿O quiero lo que representa para mi herida? ¿Estoy amando? ¿O estoy intentando resolver algo que quedó abierto en la infancia? Preguntas así no son cómodas. De hecho, desestabilizan. Pero justamente por eso son la puerta de salida. Porque el verdadero amor, el amor que libera y construye, no nace del vacío, nace de la presencia, no nace del miedo, nace de la conciencia. Y cuando entiendes eso, el deseo deja de ser cárcel para convertirse en elección, una elección serena, una elección que no te rompe, una elección que no te hace esperar mensajes eternos ni mendigar migajas emocionales, una elección que no te deja temblando, sino que te sostiene. Cuando amas desde la conciencia, ya no necesitas repetir el pasado, no porque lo olvides, sino porque finalmente lo comprendes. Y cuando comprendes, eliges distinto, no porque maduraste, sino porque dejaste de llamar amor a lo que siempre fue dolor con un vestido bonito. Hay algo importante aquí. Muchas personas creen que la pasión intensa es señal de conexión espiritual, pero la calma también es sagrada. Es más, la calma suele ser el verdadero indicador del amor que sana. El amor que no te lastima el corazón para que lo sientas. El amor que no te obliga a sufrir para que lo valores. El amor que no te humilla para que aprendas. Pero para llegar ahí, necesitas algo todavía más profundo. Reconocer que no toda seducción nace del amor. A veces nace del miedo. A veces es un mecanismo de defensa disfrazado de encanto. A veces es un arma tan brillante que crees que es un regalo. Y ahí comienza otra capa de la psicología junguiana. La seducción como armadura. Porque cuando alguien descubre que puede controlar al otro a través del deseo, ya no seduce para conectar, sino para dominar. Y lo que parecía romance se convierte en estrategia. Una estrategia silenciosa, pulida, peligrosa. Imagina por un instante a una mujer que creció sin un modelo claro de afecto seguro. Tal vez su padre era impredecible, distante o simplemente emocionalmente inaccesible. O quizá el cariño que recibía siempre venía con condiciones.
Eres digna si te portas bien. Eres valiosa si destacas. Te amo si no fallas. Esa niña aprendió que para ser vista debía brillar, debía fascinar, debía ser perfecta. Aprendió que la vulnerabilidad no era permitida y que la ternura era un lujo que no se podía permitir sin antes conquistarla. Pasaron los años y esa niña se convirtió en una mujer. Y lo que un día fue mecanismo de supervivencia, ahora se transformó en arma. Su sensualidad ya no era intercambio emocional, era su espada. Su carisma no era espontáneo, era escudo. Su encanto no era conexión, era estrategia inconsciente. Ella no buscaba ser amada, buscaba controlar quién merecía acercarse, porque la niña que alguna vez fue rechazada decidió que jamás volvería a sentirse así. Así que convirtió su herida en poder. Seduce para no depender, atrae para no necesitar, desborda para mantener a todos a distancia emocional. Los hombres la ven como magnética, irresistible, envolvente, pero lo que ellos encuentran no es a ella, sino su armadura brillante. La confunden con la mujer que proyectan, no con la mujer real. Y él, sin saberlo, la idealiza porque ella encarna exactamente lo que él reprimió. Representa la parte tierna, femenina, emotiva que él nunca se permitió. La convierte en símbolo, no en persona. Ella encarna su ánima. Y entonces la situación se vuelve trágica. Él busca salvación. Ella busca control. Él quiere sentirse completo. Ella quiere sentirse invencible. Él se enamora de su herida disfrazada. Ella se alimenta de su carencia. Ahora invierte los papeles. Hay hombres que aprendieron que el poder reside en la ausencia. Hombres que crecieron con padres duros, distantes, que nunca validaron su sensibilidad. Hombres que entendieron que mostrar afecto era mostrar debilidad. Y así aprendieron que mientras más inaccesibles fueran, más deseados serían. Confunden frialdad con fortaleza, dureza con masculinidad. Creen que el silencio es autoridad, que el amor es un juego de presencia y retiro. Son aquellos hombres que al inicio son fuego, atentos, intensos, magnéticos. Ponen sobre la mesa el romance idealizado, el contacto perfecto, la fascinación inmediata. Pero cuando sienten que la mujer ya cayó emocionalmente, desaparecen o cambian el tono. Se enfrían, se vuelven inaccesibles, y ella, que venía cargando sus propias heridas, se confunde. Cree que perdió algo, que falló, que debe esforzarse más, y entra en la espiral del autosabotaje emocional. Siente ansiedad, culpa, necesidad, y el trauma hace el resto, confunde el abandono con amor. Ese hombre no busca una mujer, busca un reflejo, busca a alguien que le devuelva la imagen de un poder que nunca tuvo. Necesita ser idolatrado porque internamente sigue siendo un niño no visto por su padre. Y al encontrar a una mujer con heridas complementarias, una mujer que confunde rechazo con reto, que cree que amar es conquistar, ambos entran en una danza cruel. Él da migajas, ella convierte esas migajas en banquete emocional. Él dosifica su atención, ella la recibe como si fuera un premio. Y ninguno de los dos está amando. Están representando papeles viejos, escritos por heridas que nunca fueron atendidas. Cuando la seducción nace de la herida, no es romance, es teatro. Y en ese teatro nadie gana, nadie se transforma, solo se repiten roles. Jung decía que el encuentro auténtico entre dos almas es como el contacto entre sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Pero en este juego de espejos rotos, nadie se transforma, solo se encadena. Y ahora te pregunto a ti, con cariño, pero con firmeza, ¿cuántas veces estuviste atrapado en esta danza? ¿En cuántas ocasiones confundiste la manipulación con intensidad? ¿En cuántas relaciones creíste que cuanto más difícil fuera el amor, más valioso debía ser? Déjame decirte algo que tal vez no quieras oír. El amor no se gana. El amor no se conquista. El amor no se ruega. El amor es presencia, no estrategia. Y cualquier vínculo que depende del juego para mantenerse vivo, ya nació muerto. Pero es importante entender esto. Muchas personas no saben amar, solo saben retener. No saben abrir el corazón, solo saben manipular el deseo. No buscan intimidad, buscan control. No quieren ternura, quieren poder. Y esto no necesariamente es maldad.
Es miedo, es trauma, es un mecanismo aprendido. Para alguien que creció en entornos hostiles, donde el afecto era peligroso o inestable, la vulnerabilidad es un riesgo. Por eso prefieren dominar antes que entregarse. Prefieren causar obsesión antes que mostrar su alma. Prefieren mantenerte deseando antes que permitirte ver quiénes son realmente. Y si tú también creciste sin un modelo de amor seguro, vas a caer en esa trampa como si fuera un abrazo familiar. Vas a confundir la montaña rusa emocional con conexión profunda. Vas a creer que el ardor en el pecho es deseo, cuando muchas veces es ansiedad. Vas a interpretar la ausencia como misterio, cuando en realidad es desinterés disfrazado. Por eso Jung insistía en una verdad que no siempre queremos escuchar. Lo que más te atrae no siempre es lo mejor para ti, y lo que más te calma, muchas veces, es lo que más se parece al amor. Pero hay esperanza, mucha, porque la seducción no es enemiga del amor. Lo es cuando se usa como coraza, lo es cuando se emplea para manipular, lo es cuando sirve para encubrir heridas. Pero cuando la máscara cae, cuando la armadura se suelta, cuando el deseo deja de ser arma defensiva y vuelve a ser expresión de la esencia, entonces nace la verdadera intimidad. La intimidad empieza cuando ya no se necesita impresionar, cuando ya no hay juegos, cuando no tienes miedo de mostrarte, cuando puedes decir, tengo miedo, sin que eso sea motivo de abandono, cuando puedes decir, te quiero, sin sentir que pierdes poder, cuando puedes compartir tus sombras sin sentir vergüenza, porque sabes que la otra persona no las usará en tu contra. Pero para llegar ahí, necesitas un golpe de conciencia, reconocer que hay relaciones que no buscan tu bienestar, sino tu herida, reconocer que hay personas que no aman, sino que se alimentan del deseo que provocan, reconocer que hay vínculos que no son destino, sino patrones, reconocer que tu atracción a veces no es elección, sino programación. Y una vez que ves eso con claridad, ya no puedes volver atrás, porque cuando identificas la dinámica, el encanto se rompe. Cuando entiendes el patrón, pierdes la adicción. Cuando ves la sombra detrás del deseo, empieza la verdadera libertad. Hay una frase profunda de Jung que se hace realidad en este punto. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Pero cuando lo haces consciente, el destino deja de ser un círculo y se convierte en camino. La seducción manipuladora ya no te atrapa. El amor complicado deja de ser atractivo. Y conoces un silencio nuevo. El silencio de la paz. La calma que antes te aburría ahora te abraza. Y empiezas a entender que la estabilidad no es falta de pasión, sino pasión madura. La transformación ocurre cuando dejas de necesitar el juego para sentirte vivido, cuando descubres que la verdadera intensidad está en la honestidad emocional, no en el drama, que la verdadera conexión está en la presencia, no en la persecución, que el verdadero deseo no grita, sostiene. Jung lo sabía, por eso decía que cuando dos almas se encuentran de verdad, no se absorben, se acompañan, no se consumen, se transforman. Y todo eso nos lleva a un concepto final y profundo: el amor consciente. El amor verdadero empieza justo donde termina la necesidad, y el deseo consciente nace en el mismo instante en que decides dejar de buscar en otros lo que perdiste dentro de ti. ¿Alguna vez te has preguntado qué cambia cuando alguien deja de buscar pareja para completarse y empieza por fin a encontrarse a sí mismo? El deseo ya no es un grito del vacío, sino una invitación de la presencia. La mayoría de las personas no aman de forma consciente. Desean, necesitan, imploran, se adaptan, se moldean. Pero amar de verdad exige algo que aterra: libertad interior. Jung lo sabía. Por eso nunca idealizó la pasión ciega. La desmontó. Él decía que el amor auténtico solo es posible después de la individuación, ese proceso largo, lento y muchas veces doloroso en el que dejas de proyectar tus faltas en el otro. Un camino en el que comienzas a ser entero. Es justo en ese punto donde el deseo cambia de color. Deja de ser cárcel para volverse elección. Deja de ser carencia para convertirse en celebración. Pero para llegar ahí, primero debes aceptar algo fundamental. Hay partes de ti que aún te gobiernan sin que te des cuenta. La sombra, el trauma, la ánima, el ánimus, los complejos emocionales.
todos trabajando en silencio, todos eligiendo por ti, todos deseando por ti. ¿Crees que estás amando a alguien? Tal vez solo estés buscando refugio. Tal vez estás intentando rescatar a la madre que no te abrazó. Tal vez buscas la mirada del padre que nunca te vio. Tal vez anhelas una voz que te diga lo que tu infancia no escuchó. Y quizá llamas amor a algo que en realidad es nostalgia disfrazada. Pregúntate con honestidad, ¿estás realmente en control? ¿O tu historia es quien está conduciendo? Porque muchas relaciones no son otra cosa que películas repetidas con actores nuevos. Cambias de pareja, pero no cambias la herida. Cambias de escenario, pero no cambias la escena. Cambias de voz, pero no cambias el guión. El deseo te parece espontáneo, pero muchas veces es solo programación emocional. Lo llamas química, pero en realidad es costumbre del dolor. Lo llamas destino, pero es tu trauma llamándote por tu nombre. Sin embargo, llega un punto en el camino en el que la conciencia aparece. Y cuando aparece, incluso si duele, libera. Porque empiezas a ver más allá del encantamiento, más allá de la chispa, más allá de la presencia magnética. Te haces preguntas que antes no te atrevías a tocar. ¿Esta persona me calma o me enciende la ansiedad? ¿La quiero a ella o lo que representa para mi herida? ¿Este deseo nace de mi plenitud o de mi falta? Estas preguntas no son románticas, son quirúrgicas, pero son necesarias, porque el deseo auténtico, el que nace de la conciencia, no es un incendio descontrolado, es un fuego tibio y constante. No quema, calienta, no aprisiona, sostiene, no destruye, acompaña. El amor verdadero no es el que te quita el suelo, es el que te enseña a caminar descalzo sin miedo. Es el amor que te permite respirar profundo, el amor que descansa, el amor que mira sin exigir, el amor que abraza sin condiciones, un amor que no viene a completarte, sino a caminar contigo mientras tú te completas. Este tipo de amor no llega cuando encuentras la persona correcta, llega cuando tú te conviertes en una persona que ama conscientemente. Pero ese proceso no sucede rápido, se activa cuando dejas de romantizar tus dolores, cuando reconoces que aquella pasión devastadora nunca fue amor, sino una herida buscando cerrarse, cuando comprendes que esa relación que parecía inexplicable se vuelve perfectamente explicable cuando miras tu historia. Jung decía que el objetivo de la vida no es la felicidad, sino la realización del self, y el self no se realiza siendo mitad, se realiza integrando todo lo que dejaste escondido, tu fuerza, tu ternura, tu sombra, tu luz. Amar de manera consciente significa dejar de mutilarte emocionalmente para encajar en el deseo del otro. Significa aceptarte con tus partes hermosas y tus partes rotas, no para proyectarlas en alguien más, sino para integrarlas tú. ¿Quieres saber si estás listo para amar de verdad? Entonces obsérvate en la soledad, porque quien no puede estar consigo mismo usará al otro como anestesia. Y toda anestesia, tarde o temprano, deja de funcionar. Y cuando desaparece el efecto, queda la adicción. Amar desde la plenitud es completamente distinto. Es desear sin necesitar, entregarse sin desaparecer, conectar sin perderte. Es un amor que no pide sacrificios desmedidos. Es un amor que no exige que renuncies a ti. Es un amor que nace desde la libertad emocional. Y quizá pienses, ¿pero dónde queda la pasión? ¿Y la locura? ¿Y el cosquilleo en el estómago? Déjame decirte algo que parece paradójico. La paz también es excitante, pero necesitas reeducar tu cuerpo para sentirlo, porque si pasaste la vida en guerra, la calma parece muerte. Pero no lo es. Es vida nueva. Es una vida donde ya no necesitas sobrevivir, sino simplemente vivir. La persona correcta tal vez no te desate mariposas en el estómago, pero sí algo mucho más valioso. Te hará respirar. Te hará dormir mejor. Te hará sentirte visto sin tener que luchar por ser visto. Te hará reír sin miedo a ser juzgado. Y sobre todo, no despertará tus heridas, sino que te recordará tu sanación. Frente a alguien así no te pierdes. Te encuentras. Ese es el deseo que nace de la conciencia. Un deseo que no encadena, que no exige sacrificios, que no pide renuncias. Un deseo silencioso, profundo, maduro. Un deseo que no grita, sostiene, no hiere, abraza, no persigue, acompaña. Y lo más bello es que cuando tú te encuentras a ti mismo,
El otro deja de ser muleta y se convierte en compañía. Deja de ser alivio temporal y se vuelve presencia constante. Deja de ser solución y se vuelve elección. Y es ahí, justo ahí, donde florece el amor real. Al final de todo este recorrido, tal vez descubras una verdad que siempre estuvo ahí. El amor que buscabas nunca estuvo en el otro. Estaba en la mirada que todavía no sabías dirigir hacia ti, porque aquello que llamaste deseo por alguien quizá no era amor, sino un eco de un vacío antiguo. Esa atracción feroz que te dejaba sin aire quizá no era química, sino un trauma pidiendo repetirse. Jung no quería que huyeras del amor. Quería que lo vieras sin velos. Quería que aprendieras a distinguir entre atracción y repetición, entre pasión y herida, entre conexión y dependencia. Quería que entendieras que lo que te ata a alguien muchas veces no es el presente, sino un pasado que no has despedido. Por eso, el verdadero encuentro no ocurre cuando dos mitades se completan. Ocurre cuando dos seres enteros se reconocen. El deseo solo se vuelve sagrado cuando deja de ser fuga y se convierte en elección. Cuando puedes mirar a alguien y decirle, con serenidad, te elijo, pero también me elijo a mí. Cuando tu amor no nace de la necesidad, sino de la abundancia. La próxima vez que tu corazón se acelere frente a alguien, que tu pecho arda, que tu mente fantasee, detente, respira y pregúntate con honestidad, ¿esto es amor o es mi herida sintiendo esperanza? Porque la sanación no ocurre cuando encuentras al amor correcto. La sanación ocurre cuando dejas de elegir con la parte equivocada de ti. Permíteme contarte algo personal. Hace años me enamoré perdidamente de alguien que me ignoraba, que mantenía distancia, que desaparecía sin explicación. Y claro, yo estaba obsesionado. Pasé meses intentando ganar su amor, escribiendo mensajes largos, creando excusas para estar cerca, esperando respuestas que nunca llegaban a tiempo. Me preguntaba qué podía hacer para que por fin me eligiera. Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero un día, como un rayo que parte la noche, comprendí que lo que me ataba a ella no era amor, era familiaridad. Ella me hacía sentir como me sentía de niño, inseguro, hambriento de afecto, invisible, y ese dolor antiguo, esa herida, se disfrazaba de deseo. Cuando entendí esto, fue como despertar de un sueño, o mejor dicho, despertar de una pesadilla maquillada de romance. Este mensaje que estás escuchando nació de ese despertar, de esa necesidad de hablarle a otra persona que quizás, como yo, también repite historias, también ama sombras, también llama destino a lo que solo es un patrón. Y ahora quiero hacerte una última invitación. Cuéntame cuál ha sido el patrón que más se ha repetido en tu vida amorosa, y qué estás dispuesto a hacer para romperlo. Porque, si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti existe un deseo profundo de comprenderte, de elegir diferente, de amar con los ojos abiertos. Y te lo digo desde lo más sincero. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por atreverte a mirar tu sombra. El camino hacia un amor consciente es intenso, hermoso y, sobre todo, liberador. Elige tu siguiente paso con valentía. Y recuerda, lo que hoy duele, mañana puede convertirse en la puerta hacia tu despertar.